Antigua Grecia, siglo VI antes de nuestra era. Estamos hablando de 2600 años atrás, en donde el teatro no era un espectáculo, era un ritual. Era una celebración dedicada a los dioses, especialmente al dios del vino, que es Dionisio. También era el dios del caos, del éxtasis, de lo irracional. En su honor, todos se reunían en los grandes anfiteatros, al aire abierto, a presenciar lo que hoy llamamos tragedia. Se dice que la tragedia griega no era una forma de espectáculo, sino era una forma de procesar las, pues, las emociones humanas y los conflictos más profundos de ellos, como la ira, como la moral, la muerte, claro, ¿no? El duelo. Y era a través de estos personajes que la gente sentía estas emociones tan intensas que a veces lloraban y se conmovían y se purificaban. Y a esto es lo que le llamamos catarsis. En ese momento la catarsis se vuelve como una forma de sanación colectiva, en donde se pone en escena muchas veces lo que no se podía decir con palabras. Y entonces el alma encuentra un camino para soltar y sanar. Y aquí es en donde entra la máscara. Los antiguos personajes griegos usaban grandes máscaras hechas de madera y de lino, pintadas con grandes expresiones, pero no eran solo una representación teatral. No solo se usaban como esas representaciones ni esos recursos. La palabra máscara en griego es presopón, y eso significa rostro y personaje. Que además es interesante que aunque venga de Grecia, fue en Roma donde la palabra persona finalmente se introdujo en el lenguaje, ¿no? Hoy en día decimos persona, que es la palabra en latín para máscara. A pesar de que la tragedia venía de Grecia, los romanos, como muchas otras cosas, se la adueñaron, y fue en Roma donde salió la palabra persona para referirse a la máscara. Exacto. Y es ahí donde la máscara se vuelve un medio para encarnar lo universal. Una cosa en donde todos se podían identificar. El ego no representaba, o sea, más bien, no existía la representación del ego individual. O sea, existía una fuerza mucho más grande, mucho más arquetípica, simbólica. Y ahí viene y entra todo lo que es la traición, el poder, la venganza, todos estos símbolos arquetípicos. Y en ese entonces es cuando el personaje que entra a escena se transforma y hace que el espectador se refleje en esa máscara que el personaje llevaba puesto. Hoy ya no estamos en los grandes anfiteatros ni en la antigua Grecia, pero seguimos usando máscaras. Esas máscaras ya no son de madera ni son pintadas exageradamente. Son máscaras mucho más sutiles, más invisibles, pero que tienen el mismo poder. Yo soy Sara. Yo soy Mora. Yo soy Uriel y esto es Más allá de la persona. Y el día de hoy les queríamos platicar por qué nos llamamos Más allá de la persona. Con todo lo que nos acaba de platicar Sara sobre la historia de cómo salió la palabra persona y de cómo se utilizaban estas máscaras. Desde aquí Jung retoma toda esta visión histórica y se da cuenta que nosotros también usamos estas máscaras, que nosotros usamos máscaras en el día a día, que nosotros nos ponemos esta fachada de ser una persona que no necesariamente es lo que somos, o más bien, no es lo que somos, ¿no? Es solamente como un rol adaptativo. Un rol adaptativo y una cosa que de repente nos viene bien usar, porque pues yo no me puedo portar igual ahorita grabando un podcast con mis cuates, con mis colegas, a cuando voy a visitar a mi abuelita, a cuando estoy con un paciente o cuando voy a un concierto, ¿no? O sea, como que un poco la idea es que estas máscaras nos las vamos quitando y poniendo según la necesidad que vamos teniendo en el día a día, ¿no? Depende de la circunstancia y que nos sirven para adaptarnos a ese entorno.
Y a ver, una pregunta importante que me viene a la mente es si es algo necesario, si lo tenemos que hacer o es algo que elegimos hacer. No es totalmente necesario, ¿no? Bueno, sí, pero no sé si la pregunta es interesante porque también la idea sería irnos quitando cada vez más esas máscaras o poder tener cada vez más máscaras para integrarlas todas. Claro. Es que, sí, o sea, siento que pasa como en muchos temas de psicología y de filosofía, donde por un lado están estas ideas de es importante usar la máscara, hay que saber usarlas, hay que tener flexibilidad, saber cuál ponerte en cada situación, pero por el otro lado están estas ideas de, oye, ¿qué onda con estar usando máscara? Hay que ser auténticos, muestra tu verdadero yo. Y la tensión entre estos dos conjuntos de ideas me parece muy interesante. Yo creo que más que la necesidad es como qué tanto te funciona, ¿no? Y qué tanto eres responsable de cada máscara que tú te pones. Responsable, o sea, te refieres como saber por qué la estás usando, para qué la estás usando. Saber por qué la estás usando, para qué la estás usando, cuándo la estás utilizando, pero sobre todo que no te sobreidentifiques nunca con ella. O sea, como que la máscara no se apodere de ti. Exactamente. Me recuerda a la película que estábamos platicando, ¿no? De La Máscara de Jim Carrey. Y cómo él encuentra esta máscara, ¿no? Y de repente se la pone y se da cuenta que le da como una especie de superpoderes. Y le cuesta trabajo de repente poderse quitar esta máscara. Entonces, creo que en ese sentido va con lo que estás diciendo, Sara. Como el que esas máscaras no se apoderen de ti porque no eres realmente esa máscara. O sea, los superpoderes que te dan las máscaras que te pones, que serían como las fortalezas que le dan a tu ego cada vez que decides ponerte esa máscara, no realmente te hacen más o menos persona. En esa película veo una muy buena respuesta a estos dos conjuntos de ideas en tensión, porque es como, ok, sí las vamos a usar, nos dan poderes, tienen su utilidad, su función, incluso incrementan ciertas habilidades, pero tienen ese riesgo de que se nos queden pegadas. Yo, como lo entiendo a nivel psicológico, sería confundir tu rol con quién eres. Sería confundir la manera en la que estás actuando en una situación determinada con tu ego, con tu yo. Es un poco lo que le pasa a los hombres de negocios, ¿no? De muchos años, muy exitosos, que se retiran y de pronto en el retiro ya no saben qué hacer. Tratan de estar mandando en su casa, obviamente la esposa le dice, a ver, la que manda aquí soy yo, o sea, regrésate a la oficina, pero pues él ya se retiró y realmente empieza un conflicto muy fuerte. Muchas veces este tipo de situaciones acaban en el consultorio. ¿Y por qué? Porque se quedó pegada la máscara con el ego, ¿no? Entonces, esa distinción me parece importante hacerla. Una cosa es el rol, una cosa es la serie de ideas que tenemos de nosotros mismos en un ambiente determinado, nuestro guión, nuestra forma de actuar en cierto ambiente, y otra cosa es quién somos detrás, nuestro yo. Sí. Está súper interesante porque también me pongo a pensar en, por ejemplo, roles que de repente tomamos, como cuando alguien te dice, ¿tú quién eres? ¿No? Y entonces yo diría, bueno, yo soy Mora, soy psicóloga, tengo tal edad, vivo en tal lugar, tengo una gatita, tengo un podcast, atiendo pacientes. Y todo eso que acabo de decir, a pesar de que sí me podría definir, solamente son roles. Eso no tiene nada que ver con lo que yo soy, ¿no? Que es mucho más allá de todas esas máscaras. Sí, y que al mismo tiempo se me hace muy, muy interesante porque, a ver, si nos vamos al desarrollo de la personalidad, el ser humano primero se construye en base a estos roles. El niño primero aprende, ok, tengo que ser un buen hijo, soy un buen estudiante, soy mexicano. O soy hijo de tal mamá, ¿no? Claro, O sea, yo claro, soy hija claro. de Angelina, no soy hija de alguien más. O sea, eso me encanta lo que tú estás diciendo. Porque primero, para poder integrar, como estás diciendo, tenemos que consolidar nuestro ego. Para consolidar nuestro ego tenemos que definirnos como personas que somos. Y para eso nos ponemos estas idealizaciones de nosotros mismos,
¿no? O sea, o nos creemos lo que la gente nos dice, eres esto, esto, esto y esto, y tú vas creciendo, formando un ego a través de estas creencias. Claro. Por llevarlo al personaje de Jim Carrey en La Máscara, si bien La Máscara tiene este riesgo de quedársele pegada, ¿quién sería él si no tuviera la máscara? Si nunca la hubiera tenido. Pues alguien muy distinto. Y pasa lo mismo con los niños. Más allá de que eventualmente empezamos a construir una individualidad más personal, primero las máscaras son las que nos dan pues estas referencias, estas opciones. Va antes la máscara que el ego en el sentido del desarrollo de cada individuo. Y creo que eso es algo, es complejo de entender, ¿no? Porque después queremos trascender la máscara, pero nuestra identidad la modelamos a partir de estas máscaras. Pero sí hay que saber de dónde nace esa máscara. Cómo se hace en un niño esa máscara, porque si nos vamos a la infancia, en donde nacen las máscaras, vemos que es de un niño vulnerable, un niño herido, ¿no? Se van creando estas máscaras como defensas, como decir, ok, yo soy así, pero si mi mamá me rechaza por esto, entonces tengo que ser bondadoso para que mi mamá me vea y no me rechace. Y esas son las máscaras que se van acumulando y el niño va haciendo y va desarrollando. Sí, eso se me hace a mí bien cañón, porque justamente las máscaras las usamos para adaptarnos desde que somos niños. Por el rechazo y el dolor. Por el rechazo y el dolor y porque también nos dicen que así es. Por ejemplo, siento que hay una máscara muy común en México de como los niños no lloran. Y entonces tú te desarrollas, creces, eres hombre y está mal llorar, está mal demostrar emociones, ¿no? Y que ahí sí hay que romper esa máscara porque te está privando de una parte muy importante de tu experiencia humana. Pero ahí yo difiero de ti. Eso no es una máscara. Eso es una imagen preconcebida. Las imágenes nacen de toda la experiencia vivida en tu contexto y de lo que tú conoces. Y de ahí surge la máscara. O sea, por ejemplo, ¿qué es una imagen, no? Mi papá fue cruel. Entonces yo determino que todos los papás van a ser crueles. Ah, no, claro. O sea, sí, pero me refiero a en el momento en el que a ti te dicen, no, tú no puedes llorar porque los niños no lloran. Ahí está la parte de la imagen a la que te refieres. Pero entonces tú a lo mejor te pones una máscara de decir, yo no debo de llorar. Por miedo al rechazo. Por miedo al rechazo. Yo soy un hombre fuerte, valiente, que no llora. Ahí es donde sí entra la máscara. Que puede muy bien acompañada venir de estas imágenes y estos como paradigmas. Claro, ¿no? claro. Primero va la imagen y después viene la máscara. Se genera así. Creo que alguien que te daría razón es justamente Freud, porque él no habló de máscaras. Pero ¿qué es lo que sí encontramos en su teoría? Los mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa básicamente es alejarte de la verdad o distorsionar la verdad que estás experimentando interiormente porque te genera tanta ansiedad experimentarla o expresarla como tal que entonces haces esta distorsión como un mecanismo psicológico de defensa. Y es bastante similar a la máscara, ¿no? Estás sacrificando tu autenticidad para poder sobrevivir o poder adaptarte. Claro, de hecho, Eva Pierrakos habla de eso en su trabajo de Pathwork, justamente de eso, que a diferencia de Jung, ella dice que la máscara nace de estas defensas, ¿no? O sea, se defiende, el niño se defiende. Y Jung lo toma como un rol adaptativo. Sí. Sí, está cañón que mencionas a Pierrakos. A ver, yo siento que a ellos tres los podemos ver en un espectro muy interesante. Porque para Freud, que ni siquiera habla de la máscara como tal, el mecanismo de defensa es necesario. Uh-huh. Y siempre va a estar, porque es parte de la neurosis. No lo puedes superar, es incurable. Jung da un paso hacia la conciencia, desde mi punto de vista, y dice, ok, más bien, la máscara es este componente adaptativo que tiene un poco de fingido, pero, digamos, lo ve de una manera un poco menos patológica que Freud. Y también considera que siempre va a estar ahí. Más allá de que puedes ser alguien más víctima de tus máscaras que se te queden pegadas, o ser alguien que se las sabe cambiar, que se sabe distinto a la máscara, que es más flexible. Pero Pierrakos da un paso todavía más allá.
Porque Pierracos dice, nosotros tenemos impulsos positivos que corresponden a nuestro ser superior y tenemos impulsos negativos que corresponden a nuestro ser inferior. Pero la máscara, para ella, para el pathwork, es siempre una falsedad. Es solamente una mentira. Incluso es como si dijeran que es hipócrita usar máscaras. Entonces, está incluso más lejos que Jung, porque sí plantea la posibilidad de llegar a ser, entre comillas, creo diríamos hoy, totalmente auténticos. Wow, se me hace una cosa para pensarle y darle 1000 vueltas porque yo no lo veo. Así como yo soy de nosotros tres la que menos cree en la iluminación eterna y tampoco veo al ser humano en esta experiencia pudiendo vivir sin máscaras. Creo que igual como la iluminación podríamos llegar a unos chispazos en donde de repente sí contacté con mi máxima autenticidad, pero no veo cómo podemos adaptarnos así en sociedad. Es súper interesante lo que dices, porque Eva Pierracos también dice, justamente dice eso, que mientras vivamos en esta encarnación humana, siempre vamos a tener las tres. Siempre va a existir la máscara, el yo inferior y el yo superior. Siempre. Es que la verdad yo no estoy tan familiarizada con esta chava. ¿Me pueden explicar un poquito más? Bueno, ella es una escritora y era una medium austriaca que vivió primero en Austria y luego en Nueva York. Hizo 250 conferencias aproximadamente, no sé cuántas, que les llamaron lecture. Y en esas ella combinaba esta parte de espiritualidad y psicología y como que esta parte de... O sea, algo ahí que sí quiero pues añadir es que no es tanto que ella lo combinara, porque en teoría, al ser medium, el conocimiento del pathwork son canalizaciones. Es un conocimiento que no es que ella formuló, a diferencia de Jung, por ejemplo, sino que una entidad llamada el guía. El guía, a través de ella, dio estas lectures y ese es el cuerpo teórico del pathwork. Ahora, lo que a mí me llama tanto la atención es cómo dialoga con Jung y con Freud un poco menos, ¿no? Pero el diálogo con Jung es sumamente interesante. Es como, más allá del origen, puedes juzgar el contenido del pathwork por lo que dice. Uno de esos elementos es esta conceptualización de la máscara como algo meramente falso, ¿no? Que no tiene un valor más allá exactamente de esa adaptación, que no es nada más adaptarte a la sociedad, sino es adaptarte a tu propia incapacidad de vivir tu verdad interior. Eso sí lo creo. De lo que me están platicando de esta señora, medium, eso sí creo. Creo que la máscara es lo que nos hace. Nos ayuda a transitar la incapacidad de vivir todas las emociones complejas y toda la gama de experiencias que podría tener nuestra alma. Lo que pasa es que ella dice, y me encanta también lo que dice, es que como niños es muy funcional, pero cuando ya eres adulto te limita. Esta máscara te limita. Entonces, sí te permite ser funcional y sí te permite hasta cierto punto como adaptarte a estos roles, pero ¿qué tanto te estás traicionando a ti? O sea, ¿qué tanto tu ser verdadero se esconde atrás y qué tanto no deja salir esa esencia? Solamente por el afán de literal, para mí una máscara es como querer tener el control de las situaciones en tu vida. Y a ver, aprovechando ese punto de vista, yo quiero abrir un paréntesis controversial. Porque si tú usas máscaras de una forma adaptativa, ¿no? Vamos a suponer que a lo mejor no te caen bien dos de tus amigas, de tu grupito de amigas, pero te portas muy polite y buena onda con una máscara para que el grupo funcione. Ok. Si todavía no sabes actuar de otra forma, si es lo que te enseñaron o si estás chico o chica, va. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a usar las máscaras a conciencia? Y vas a lo mejor a una entrevista laboral y dices, me voy a superponer la máscara para que me den la chamba, ¿no? Eso ya es consciente, ya no hay como esta inocencia en donde, uy, ¿qué hago? Me pongo la máscara, sino que desde la mañana la sacas, la limpias, te la acomodas bien y vas y consigues tu chamba.
¿Qué piensan de eso? ¿Es hipócrita? No, yo creo que es adaptativo. Creo que nos ayuda en conseguir objetivos, que a lo mejor el objetivo es llegar a X lugar en tu vida para pedir esa chamba. Pero no, el objetivo no es la máscara es una herramienta. Y si lo pensamos desde ese lugar, me parece súper interesante que podamos quitarnos y ponernos máscaras todo el tiempo. Pero ¿no crees que el hecho de que eso lo tengamos tan normalizado, incluso lo valoremos, habla de que nuestra sociedad tiene un rasgo de hipocresía y lo ha como, digamos, atesorado o aceptado sin dejar de ser hipocresía en el fondo? Es que se me hace un súper debate, porque ahí te va. ¿Qué pasaría si somos meramente impulso, meramente pulsiones, meramente ello, meramente todo lo que viene desde el inconsciente, vamos a llamarle? Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo lastimar o molestar a la persona de al lado? Para eso se instalan las normas. Entonces, Así piensa Freud. claro. Así piensa Y Freud. así pienso yo. Sin embargo, yo en eso me voy con pierracos, porque yo no creo que el instinto y el impulso es solo negativo. Yo creo, como ella, que No tenemos tiene que ser solo también negativo. una fuente de impulsos positivos. Entonces, no creo que la autenticidad implicaría lastimar al otro necesariamente. Necesariamente. No, o sea, no creo que es una norma, pero sí creo que sí hay impulsos de tengo hambre yo, te quito a ti tus cosas porque yo tengo hambre, ¿no? Aunque haya otros impulsos muy bonitos. Pero para eso están las normas. Para Pero eso entonces se instala la ley. estamos pensando que la máscara es la moralidad, que la máscara es el último bastión de la ética y después de eso el mundo salvaje. Pues no, pero me parece súper interesante porque creo que es una máscara muy importante de romper. La máscara del deber ser, que de repente limita mucho y se queda como vamos a decir, un alma como súper rígida, así me la imagino, ¿no? Un alma súper rígida, totalmente instaurada en un deber ser, y entonces se pierde de toda la creatividad, alegría, la capacidad de goce y disfrute que pueda haber alrededor de su vida por quedarse en esa máscara. Entonces no creo que sea la única, pero me parece una de las más importantes a romper. Es que yo no creo que la máscara sea a partir de las normas. Yo creo que la máscara la usas a partir de lo que te funciona y a partir de lo que desde chiquito te enseñaron que debes de ser. O sea, más que la norma como norma de me pongo la máscara porque no vayan a decir esto de mí o no vayan a decir esto del otro, es como, es lo que me funciona, ¿no? Es como he sobrevivido durante mi infancia. Y 1000 veces cuando ya creces y eres adulto, sí te limita. O sea, ¿cuántas veces no decimos, esto que me funcionaba antes ya no me funciona ahorita? Y entonces tienes que como adaptarte a otra máscara. Sí, o sea, yo lo que escucho en lo que dices es un uso más maduro de las máscaras. Y Más responsable. Como tú dices, saber y que estás tomando la decisión y esa elección de usarla. ¿Y por qué y para qué? Y yéndome a Jung, lo importante ahí sería no confundir la máscara con mi verdadero, entre comillas, yo, ¿no? O mi ego. Ahora, les tengo una vuelta de tuerca a ver si no la ven muy volada. Si entendemos al ego o al yo auténtico como otro nivel más profundo de máscara, entonces, ¿qué pasa? Porque si nosotros creemos que ese monólogo interior que todos tenemos, ese discurso dentro de nosotros, creemos que es la verdad última o a lo mejor la verdad relativa, pero la verdad más total a la que podemos acceder de nosotros mismos, pues entonces ya está. Uso las máscaras que tengo que usar y regreso a ese centro dentro de mí, que es mi yo o mi ego, mi monólogo interior. Pero si considero que ese ego también es una máscara en el sentido de que tampoco es mi verdadera identidad, que también es un constructo, entonces, ¿qué pasa? Que somos más allá de la persona, pero no solo en el sentido de la máscara superficial, sino también que somos más allá de la individualidad, del ego, de ese monólogo interior que todos tenemos. Bueno, para empezar, o sea, el ego sí es una máscara y sí es un constructo que tú te haces, es una idealización de ti mismo.
¿no? Que lo necesitas como para construir esta columna vertebral. Me voy otra vez a cuando eres chiquito. Esto se necesita para poder crecer y como saber y definirte antes de poder integrarte, como definirte en dónde estás parado y quién eres. Sin embargo, el ego solo te dice lo que sí te gusta, lo que sí quieres, lo que sí aceptas. ¿Y dónde dejas todo lo que rechazas y todo lo que no te gusta de ti o todo lo que no conoces de ti? Claro, esa sería una verdad más amplia, que es parte de lo que buscamos en el consultorio, ¿no? Descubrir nuestra sombra, descubrir nuestros aspectos ocultos, que vendría siendo cierta expansión del ego, si están de acuerdo en esa forma de conceptualizarlo. Una identidad que pasa, o sea, originalmente de la máscara, pasa a ya tengo una idea más profunda, más medular de mí mismo, y después empiezo a descubrir mis partes oscuras y entonces tengo una idea todavía más amplia. Y ese sería un poco la idea, ¿no? Ese es un poco el objetivo, por lo menos de la terapia transpersonal. Que cada vez vaya siendo más amplia la forma en la que yo puedo percibirme a mí misma, ¿no? Que no soy solamente estas X cantidad de características que mencioné hace rato, ¿no? Que también soy todo lo que no mencioné. Que también soy una persona que, no sé, que tiene capacidad de hacer cosas inimaginables porque a mi ego no se le ocurren. Pero eso no significa que no esté ahí la capacidad de poder hacer todo eso. Sí, creo. No sé si lo llamaría como un ego más ampliado o no sé qué dijiste. No lo llamaría necesariamente así, sino más bien pondría como que el ego se queda en un tamaño y que todo lo que no está dentro de este ego también pudiera llegar a ser yo, pero sí lo veo diferente. Ok. Sí, o sea, la verdad es que yo creo que a veces el lenguaje nos puede limitar y yo prefiero que no me limite el lenguaje y tratar de avanzar a nivel de entendimiento y de concepto. Entonces, bueno, pensando que el ego puede incluir partes nuevas, que el yo puede descubrir nuevas partes o nuevos yoes y irlos integrando, de todas formas yo me quedo con esa sensación de que todavía eso podría ser una nueva máscara, una nueva capa de la cebolla. Y entonces, ¿qué vendría después? Yo repito, yo no sé si eso se acaba. Yo no sé si existe que se acabe, pero qué increíble que cada vez más podamos ir pelando la cebolla y bueno, más bien sería como cubriéndola, ¿no? Porque no, o sea, vas quitando mascaritas y se queda algo más chiquito y yo creo que es al revés. Entre más máscaras vas quitando va creciendo algo, ¿no? Entonces es como una cosa que se hace grande, no chiquita. Pero ese es el reto, ese es como, no sé, para mí creo que es lo más importante a lo que realmente venimos a esta tierra. A que cada vez sea más extensa toda la experiencia, que cada vez sea más, pues, integrada. Si llegamos a eso. O sea, se me hace muy inteligente que lo plantees en términos de si es posible o no, un poco como retomando tu idea de cuestionar la iluminación o cuestionar estos estados de autenticidad total, pero usando tu misma forma de plantearlo hace rato, como chispazos. ¿Qué sería un chispazo de experiencia sin ninguna máscara a ningún nivel? Ni la primera, ni la egoica, ni tampoco esa máscara ampliada que ya incluye nuestra sombra. ¿Qué sería un chispazo de eso que somos más allá de todas las máscaras? Sí. Si crees que es posible un chispazo así. Yo creo que está difícil porque sí lo experimentas tú, experimentas como una conexión con algo más allá y la sientes, la puedes experimentar, pero no tiene que ver contigo. Transpersonal. Yo pudiera Sumamente pensar que es transpersonal. como la expresión de esta alma que nunca muere Claro. y no necesita entonces tener estas máscaras. Ok, podría ser. ¿Y tú? Podría ser. A ver, yo pienso, me encantó tu respuesta y pienso más o menos parecido a ustedes dos, en el sentido de que si sigues quitando estas máscaras o agregándolas, dependiendo cómo quieras acomodar la metáfora, vas llegando a estratos más profundos. Llegas a lo mejor primero a un nivel
tradicionalmente se le ha llamado alma. A lo mejor podríamos hablar de self, usando a Jung. Un self todavía individualizado, pero a lo mejor más allá de esta vida, por usar la reencarnación como referencia. ¿Qué pasa si vamos más profundo? Tal vez podríamos llegar a ese nivel transpersonal que tú mencionabas, Mora, y si queremos usar otra vez conceptos tradicionales, podríamos hablar de un yo superior o de Dios. Y a mí todavía me gustaría volver a cuestionarlo, ¿no? ¿Qué pasa si nuevamente lo entendemos como un constructo, como algo que no es la última verdad, como una máscara o como un ego cósmico, y que hay después de ese lugar? Y bueno, para no evadir tu pregunta, lo que yo creo a lo que se llega es a conciencia pura, conciencia sin identificación, sin individualización, sino solamente conciencia como tal, que paradójicamente es el sustrato de la realidad, de acuerdo a muchos teóricos y a muchos místicos. Entonces es como dar la vuelta en el Ouroboros y salir por el otro lado. Tal vez está muy volado, no sé si vean una forma de aterrizarlo más. Se me hace complicadísimo encontrar un ejemplo cómo aterrizar la experiencia de la conciencia. O sea, creo, es que no, una vez más, el lenguaje nos limita, ¿no? Más bien es algo que se experimenta, no es algo... Y entonces ya, si yo lo experimento, instantáneamente está mi ego ahí sintiendo, viviendo algo, entonces... Sí, y el ego o las máscaras, como decíamos hace rato, son lo que nos permite formar parte de la sociedad. Entonces, por algo, los locos y los sabios se salían de la sociedad. Sin embargo, por verle algo positivo a la sociedad postmoderna actual con todos sus lados tan destructivos y negativos, es que tal vez está empezando a abrirse un espacio para que las conciencias se puedan experimentar de una forma menos limitada por sus roles o menos adherido a su ego o a su máscara. Como una aceptación más profunda de lo que realmente eres. Exacto, exacto. Y pues creo que al final esa debería ser un poco la tirada, ¿no? Voy a poner una película, otra vez, en donde son diferentes personajes, pero me gusta pensar que simbolizan tanto a la persona como a la sombra, ¿no? Entonces yo no sé si alguna vez ustedes vieron The Dark Knight, una de Batman muy buena. Que amo. Buenísima. Okay. Buenísima, Bueno. pero ponla en contexto. Ajá. Entonces tenemos al personaje que es Bruce Wayne, que es este como millonario que se la pasa como disfrutando y gozando la vida y vive como con esta máscara de solamente el placer, muy hedonista, aunque tiene cosas como de filantropía, pero realmente le valen gorro, ¿no? No se mete en el tema de sus empresas ni nada. Entonces está personaje 1 con esa máscara. Y luego él mismo es Batman, ¿no? En las noches. Y entonces ahí tenemos otra persona, otra máscara que él usa. Y entonces esta es la máscara de como lo súper ético, ¿no? Incluso que su sensación y nivel de justicia es arriba que el de la ley, ¿no? Batman sabe más sobre justicia, o sea, ejerce mejor la justicia que la misma policía. Y luego tenemos al tercer personaje, que es el Joker. El Joker, pues, es otro actor, es otro ego en la película. Sin embargo, hay como unas frases muy interesantes en donde el Joker, por ejemplo, le dice, es que tú me complementas. Sin ti yo me moriría. ¿Por qué? Porque son la contraparte absoluta. Pero está como en estos niveles de los que estabas hablando, ¿no? Entonces, el nivel social que es aceptado, etcétera. Pero Bruce Wayne no se puede permitir, por ejemplo, ser vulnerable, tiene que pretender que no le importa nada que tenga que ver como con la humanidad y con la nobleza y demás. ¿Por qué? Porque hay una parte que se crea en él desde chiquito, que viene de tanto dolor, que me recuerda mucho lo que decía Sara, viene de tanto dolor cuando pierde a sus padres, que ahí es donde él quiere ser como esta persona que se venga de la gente mala. Y entonces saca como, pues sí, esta máscara de súper como... De justicia. Ajá, muy como... De fuerza, se me fue la palabra en justicia. inglés, pero ajá. Y entonces... Pero esa máscara no se puede permitir amar, no se puede permitir tener pareja, esa máscara no se puede permitir nada porque entonces representa demasiada vulnerabilidad.
Y al final hay un momento en donde Batman tiene que escoger si va a salvar al amor de su vida o va a salvar a la imagen ética que sí está dentro del verdadero gobierno y dentro de la policía, ¿no? Y como que se tiene que encontrar en una pelea de a quién seguir más, ¿no? A su corazón o a la justicia. Y a pesar de que él quería tomar una decisión, se va por la otra porque la sombra, porque el Joker lo como Lo truquea como nos hace la sombra, ¿no? La sombra quiere salir y las máscaras la quieren tapar, pero la sombra va a querer salir a fuerzas. Entonces, hay un momento en donde convergen y, y Batman tiene que dejar de ser justo y bueno por amar. Y entonces ahí, por ejemplo, se le escapó un poco de la sombra. Estoy dando un poco de vueltas, pero... No, pero es buenísimo el ejemplo que es pones. que creo que es importante porque así podemos aterrizar también muy bien qué también pasa con la sombra y por qué estas máscaras quieren tapar todo el tiempo y meter en un cajón a esa sombra, ¿no? Y además creo que también, al menos a mí algo que me aporta ese ejemplo, es que más allá del eje vertical, por decirlo así, de la profundidad de la máscara, de si es solamente adaptativa o si ya es tu ego o si es tu alma o si es algo transpersonal, más allá de ese eje como de profundidad, está el eje horizontal de tipos de máscaras, ¿no? Y de los elementos que están interactuando. Y justo la de Batman me gusta mucho porque le hace contrapeso a una máscara que sé que no soy el único que no le gusta, que es la del santurrón, ¿no? O sea, es como que Batman enfrenta esta dificultad que todos sentimos, esta sensación de justicia insatisfecha que a todos nos permea. Batman la enfrenta tomándola en sus manos. Y es justamente un impulso que tiene bastante desombreado. Entonces, de repente, pues sí, pones manos a la obra y transgredes ciertos límites con tal de encontrar esa redención. Y en el polo opuesto, bueno, en cierto sentido está el Joker y en el otro polo opuesto está el santurrón o este tipo de personas que, híjole, ¿no? Son muy difíciles de tragar porque están totalmente casados con esa máscara de yo soy bondad, bueno. de moralidad, que además es tan máscara, es tan falsa. Sí, y además también, ¿sabes qué creo yo con estas personas? Con cualquier persona que se sobreidentifique con una máscara, pero específicamente la de la bondad. O el yo soy demasiado bueno, yo nunca mataría una mosca, ¿no? Se me hace muy difícil porque como todos tenemos cosas muy entre comillas negativas, y estoy usando las comillas porque no le quiero poner yo una calificación a acciones de otras personas, pero siempre van a salir estos aspectos sombreados. Siempre van a estar por ahí en el inconsciente y de repente se te escapa y debe ser muy difícil verte a ti mismo como que en verdad no eres esa persona tan buena como te imaginabas o como ni siquiera te imaginabas, como creías que querías ser. Ouch. Pero se les queda pegada la máscara porque en efecto no se dan cuenta, ¿no? Se les queda pegada la máscara de santurrón o de buena persona y entonces te hacen daño y ni se enteran. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Fuiste tú? Sí, eso es un poco el papel de la víctima, ¿no? Es como otra vez, no tomar responsabilidad acerca de ti. Y aparte, es esta parte que habla de... estoy acomodando mis ideas. Sí. No, o Es sea, esta parte que habla de cómo querer ser otra persona para tapar algo. Sí, la máscara también creo que viene de un lugar como de una falta por ahí interesante, ¿no? Donde, ok, entonces me compro la máscara de que soy la persona buena que no hace daño, ¿no? O la máscara que creamos. ¿Y qué es lo que realmente quiero estar tapando? Hay una incomodidad ahí que viene del inconsciente muy fuerte que el ego dice, no, ni más, yo no tengo ganas de sentir esta incomodidad, ponte la máscara y ahora sí como la de Jim Carrey, ¿no? Quédate la pegada y a ver cómo te la arrancas. sí, sí, sí. Sí, y la verdad es que eso me remite a algo que hemos tocado muchas veces de cómo puede ser que hayan líneas terapéuticas que desacreditan tanto al inconsciente. ¿Cómo pretenden darse cuenta de todo eso que son o de todo eso que son sus consultantes? Si dices, no, el inconsciente no importa, solamente hay que volverse expertos en ponernos máscaras, en diseñar máscaras.
Lo demás da igual. Y terrible, porque aparte yo creo que si abusas de una máscara y te sobreidentificas con ella, entonces también se vuelve sintomático. O sea, si yo como terapeuta o como persona, da igual, como quien sea, como cualquier ser humano, decido no pelar y no poner atención a todo lo que habita en el inconsciente, me estoy casando con una máscara, ¿estamos de acuerdo? Y esa máscara entonces se vuelve súper neurótica y también crea síntomas. Entonces, ni siquiera termina siendo funcional el sí, o sea, la cuestión terapéutica de no querer, exacto, el propósito de no querer ir y explorar el inconsciente. Y además, si logras tener éxito y eres totalmente funcional, ¿qué estás sacrificando? Tu verdadero ser. Y qué difícil, la autenticidad. Qué agotador. Ay, sí, qué cansado. O sea, qué pérdida de experiencia. O sea, no sé cómo. Creo que tendemos mucho a usar la funcionalidad como la medida de lo, ¿no? A lo mejor la eficiencia y lo funcional. Pero esta otra idea de la autenticidad nunca va a dejar de ser controversial, nunca va a dejar de ser revolucionaria, pero nunca va a dejar también de ser lo que más nutre, lo que más hace que algo sea realmente rico o delicioso. O sea, ¿estás diciendo que nos atrevamos a quitarnos esas máscaras? Volvemos a que hay dos polos, ¿no? O sea, no es quítate la máscara. ¿Se acuerdan de ese meme? No. Buenísimo. En fin, no es quítate la máscara nada más y tampoco es vuélvete un experto usuario de máscaras, ¿no? Creo que sí hay un lugar para la máscara, hay que trabajarlo, entenderlo, pero hay que tratar de ir más allá. Más allá y, o sea, sí entender cómo usar ciertas máscaras, porque yo sí creo que no está cool, por lo menos hasta cierta edad, ya si a lo mejor eres un viejito y ya te puedes dar muchos más privilegios y lujos de ser muy auténtico en todos lados, ¿no? Pero sí creo que si vas a llegar a pedir trabajo y quieres ser un abogado, pues no vas a llegar en ciertas condiciones, las que cada despacho decida, me da igual, ¿no? Entonces sí veo muy bien lo funcional de las máscaras. Lo que sí creo es que no debemos casarnos con una máscara, o sea, como no a la sobreidentificación, no al decir yo soy una persona demasiado buena o lo único que soy es ser psicóloga, ¿no? O solamente soy, no sé, abogado, el whatever. Por ejemplo, se me hace muy duro. El señor millonario. El señor millonario. No, o ¿sabes qué se me hace muy duro? Por ejemplo, personas que dicen, pasaba más a lo mejor en generaciones anteriores, pero yo solamente soy esposa, ¿no? Y el momento que tus hijos se van y el momento que tu marido muere, mothers, ¿qué haces? ¿En qué te conviertes? Entonces, esa sobreidentificación es la que creo que puede hacer que vivas una vida ciertamente cómoda, hasta cierto punto, en un buen rango de edad, pero eventualmente la vida te va a tumbar la máscara, quieras o no. Claro. Y ahí está el riesgo, porque qué miedo cuando te arrancan la máscara a la vida y entonces, fregada madre, ¿quién soy abajo? Claro. O sea, se acabó la obra de teatro en la que estabas y ahora ¿de qué te sirve la máscara que te has puesto? Un poco destilando lo que hemos estado hablando para que sea un poco más fácil de aplicar, creo que está en primer lugar el no comprarte que tú eres tu máscara, ¿no? Entonces las puedes a lo mejor cambiar más fácilmente y con menos culpa dices, ok, hoy toca usar esta, me va a servir para la entrevista de trabajo esta otra, pero yo sé que voy más allá. Y el día que me retire, solamente va a ser quitarme una máscara. Para eso te serviría, cada vez que te pongas una máscara, preguntarte quién soy con esta máscara. Creo que es una forma de anclar esa conciencia, de que tú estás más allá de la máscara. Para llegar a esa conciencia. Y yo no me olvidaría también de esa invitación más profunda, de ese otro nivel, en donde incluso mi ego, incluso mi yo, mi monólogo interior, lo cuestiono. Quizá no necesariamente como máscara, pero sí como un ser ilusorio, saber que puedo descubrir un ser más profundo y más auténtico dentro de mí. Esas me parece que son como las dos direcciones más claras, ¿no? Tratando de destilar lo más aplicable. Como no te creas tus pensamientos, ¿no? Yo creo ¿Quién que... sabe de dónde vienen? Porque Sí. no necesariamente, o sea, sí son de uno, pero Bueno, son de tu ego. Osho dice que no, ¿eh? Osho dice que los pensamientos son
como entidades, o bueno, no entidades, pero objetos que nos visitan y se van, nos visitan y se van. Pon el ejemplo de una casa a donde entra un pájaro, está un ratito y después se va. Como si nosotros fuéramos la casa y los pensamientos fueran pájaros que nos visitan. Creo que la cultura oriental tiende a pensar eso, ¿no? Como esta cuestión también de los pensamientos son como un río, ¿no? Y entonces el río siempre está por ahí, pero nunca es el mismo agua, la misma agua, ¿no? Entonces, interesante, pero pues ahí está complicado el debate, ¿no? Bueno, ¿Tus a ver, voy a pensamientos son tuyos defender- o no? voy ¿Tus a defender la pensamientos son tuyos idea. o no? Sí, está complicado. Está complicado. Bueno, depende de cuánto nos identifiquemos, ¿no? Depende en qué nivel estoy. Entre más te Me identifiques, identifico con los más pensamientos tuyos. de mi rol, me identifico con los pensamientos de quien realmente creo ser, o empiezo a desidentificarme de todo eso y entonces me acerco a este nivel más de conciencia pura. Sí, está muy padre. Creo que es un gran go-to en la vida. El desidentificarme también de mis pensamientos. Nice. Y complementando lo que decías como de esta forma de pensar más oriental, William James, el padre de la psicología norteamericano, es el creador del concepto del flujo de conciencia. Ahora, él no es que dijera que los pensamientos somos o no somos nosotros, pero sí la idea de la conciencia como un río de imágenes y de pensamientos que está todo el tiempo fluyendo es de William James. Y creo que valía la Es pena que le diste agregarlo. al clavo. ¿Los pensamientos somos o no somos nosotros? No. Yo tengo pensamientos, así como yo soy psicóloga, pero yo No no eres soy mis eso. pensamientos, ni soy mi profesión, aunque la Ni eres practique, tu máscara. ni soy mi máscara. ¿Y qué sí somos, Sara? Yo creo que somos seres espirituales viniendo a esta vida a cumplir unas misiones. Eso es lo que yo creo que sí somos y es por eso que digo que adentro de tu yo superior nunca puede existir este rechazo ni este dolor y por eso no existen ahí las máscaras, porque el alma nunca muere. Es pura experiencia. ¿Y cómo crees que esas misiones conectan la vida del ego y de las heridas con la vida más perfecta de esta alma que no muere? A ver, repíteme la pregunta. O sea, hablas de misiones, ¿no? Como que venimos al mundo con ciertas misiones. Esas misiones, ¿cómo ponen en relación a la vida del ego, las máscaras, el dolor, la carencia, con esta vida de un alma eterna que no muere? ¿Cómo se O conectan sea, esos dos mundos? como para qué sirve este sufrimiento, ¿no? Bueno, pues uno viene a esta vida a evolucionar y esa es una forma de hacerlo, trascender, Trascender esas heridas. trascender esas heridas. Suena bien. Suena. Pero si el alma ya es inmortal y ya es perfecta, ¿para qué quiere evolucionar? Esa es Es muy buena No sé, interesante, no ¿no? sé O si sea, sea, no sé, o sea, yo sé que la palabra evolucionar es lo que normalmente decimos, que eso viene en nuestra alma. Pero ¿qué tal si no es evolucionar y solo es experimentar? ok, buena vuelta de tuerca. Buena vuelta de tuerca. Es que sí, o sea, me gusta cuestionar ese tipo de pensamientos o formas de pensamiento. Las conozco bien y me parece que siempre tienen algo paradójico ahí, ¿no? Por eso en Es que algunas culturas, la experiencia humana es paradójica per se. O sea, sí es como, ¿what? sí. Punto. Por definición, casi, casi, ¿eh? Sí, por eso en algunas culturas hablan de que esta aparente evolución solo es como un retorno a la fuente. Que en realidad, en ese mundo utópico al que regresaremos algún día, ahí todo está perfecto. Y entonces Allegedly. venimos a este mundo, la caída, le dicen algunos, y entonces la evolución sería solamente un retorno a Y este para mundo. todo esto, ¿las máscaras sirven? Creo que las máscaras serían como ese punto en donde ya te caíste y necesitas empezar a reorganizarte y empiezas a usar máscaras, cada vez máscaras más profundas, más auténticas y eventualmente regresas a ese lugar utópico sin máscaras. Pero eso es desde ese tipo de sistemas de pensamiento, por eso Pero te lo ¿cómo es una cuestionaba. máscara más auténtica? Bueno, desde mi punto de vista,
que no comparto del todo esta visión como de un paraíso perdido al que regresaremos. Una máscara más auténtica es una máscara más evolucionada. Es una máscara que está más en relación con el resto de las máscaras que tienes en tu repertorio. Porque entonces va dejando de ser una máscara y se va convirtiendo en el actor. Si eres muy consciente de todos tus roles y con ninguno te sobreidentificas, ninguna máscara se te queda pegada, pues de pronto empiezas a ser más el actor, más tú. Claro, más te apegas más a tu verdadero ser. O a Que esa es la tu idea. ego que tal vez tampoco es el último tan verdadero, pero sí es como un paso adelante. Y ya que eres el actor, a lo mejor después de mucho tiempo de ser el actor, te empiezas a desidentificar de tus pensamientos de actor y entonces empiezas a llegar a este espacio de experiencia más pura de la realidad. Pero sí me gustaría retomar esta idea como del paraíso perdido al que regresaremos, porque yo creo que como un error que tiene esa idea es que desacredita el proceso evolutivo de los seres humanos. Es como, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué estamos transformándonos? ¿Por qué estamos evolucionando en tantos niveles? Solamente para regresar a un paraíso que ya teníamos y que perdimos. Yo no me la compro. Yo no creo que es la mejor forma de modelar el universo. Yo creo que más bien la evolución es la forma en la que todo el universo se organiza. Sí, y se va viendo, ¿no? O sea, se va viendo cómo empieza el universo y cómo se va desarrollando y hasta la evolución de la vida misma en el planeta Tierra, ¿no? Es un proceso y quién sabe dónde acabe, pero no pareciera que es una cosa como que empezó y ya acabó. A mí me gustaría retomar un poquito para que le pudiéramos decir a la gente qué son las máscaras, para qué sirven, cómo las pudieran identificar y qué hacer en caso de que se sientan sobreidentificados con ellas. Híjole, yo creo que cuando una persona se siente sobreidentificada con su máscara, difícilmente se va a dar cuenta que la tiene puesta. Y creo que es muy fácil que piense que ese es su verdadero ser. Entonces, yo sí creo que ahí es, híjole, mucha autoobservación, obviamente terapia, siempre aquí vamos a decir terapia canasta básica, pero Van a surgir síntomas. cuando hay muchos síntomas, puedes estar muy sobreidentificado con una de tus máscaras. Sí. Pero creo que no hay que satanizarlas, justo, ¿no? La sobreidentificación creo que sí, pero ¿cómo cachar tus máscaras? Nada más mucha atención plena. Es decir, ¿por qué a veces no me permito esta cosa que me nace del corazón y como que la quiero ir a actuar y la quiero vivir? Y hay una parte de mí que me está jalando y me está diciendo que no. Yo creo que ese es un muy buen tip para cacharte cuando una máscara se quiere apoderar de ti o cuando la usas más de lo que deberías. Creo que hay una parte de ti que se siente limitada. Incómoda. Yo también creo que hay una parte de ti en donde tienes que preguntarte todos los días, o sea, estoy usando esta máscara, ¿quién soy con esto? ¿Qué quiero ser? ¿A dónde voy? ¿No? Y como para darle ese uso sin satanizarla, ¿no? Sin que se te quede pegada exactamente. O sea, ser consciente de las máscaras Ser que consciente usas. de las máscaras que usas, aunque muchas veces, como dice Mora, es difícil, ¿no? Como hacer esa conciencia porque ni sabes que la traes, pero como que si te tomas el tiempo y te auto observas, sí lo lograrías, ¿no? ¿Tú qué otro tip darías, Uriel? Sí, o sea, me gusta tu idea como otra vez de tratar de sintetizarlo y yo me quedo con esos dos. O sea, uno, ser consciente de tus máscaras y dos, saber que puedes tratar de ir más allá. No quiero decir que todos lo tengan que hacer, pero sí todos tienen la opción. Entonces, sé consciente de las máscaras que usas y recuerda que sí existe la posibilidad de ir en una dirección hacia la autenticidad, de buscar lo que está más allá de las máscaras. Eso es súper importante porque te abres muchísimas posibilidades, más de las que te imaginas, más de las que te has impuesto en tu vida. Sí, pensar en una vida en donde más cosas caben, ¿no? Exacto. Eso está cool. Más posibilidades, más cosas caben y por ende más respuestas, más opciones, más libertad. Sin duda, más libertad. Y por eso estamos aquí, en buena medida.
Esto es Más allá de la persona. Esto fue el segundo episodio de la nueva temporada. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, @más allá_de la persona, y que escuchen el podcast en su plataforma favorita de podcasts. Nos vemos la próxima.